Quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Pregunto si hay alguien que no tiene Biblia, necesita una Biblia. Levante su mano. ¿No hay nadie? Bien. Abra su Biblia, por favor. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1. Tenga su Biblia abierta. Dice así la palabra del Señor. ¿Encontró? No se le perdió Génesis, no, es el primero. Bien. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta allí leemos, pero tenga su Biblia abierta. Oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, nosotros necesitamos que tú hables a nuestro corazón, que nos enseñes, nos ministres, nos guíes por medio de tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, hoy habla a nuestro corazón, enséñanos y por medio de tu palabra, fortalece también nuestra fe y guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para entender mejor esta palabra, comienza diciendo el texto, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Leyendo anteriormente la palabra, podemos ver que Abraham venía de experimentar el cumplimiento de una promesa que Dios le había dado, y era de que Dios le iba a dar descendencia, un hijo. Esa palabra se cumplió, Dios le dio a Isaac por medio de su esposa Sara, que fue libre, sanada de su esterilidad. Recibió a este hijo conforme a la palabra, a la promesa que Dios le había dado, porque nuestro Dios cumple, diga conmigo, nuestro Dios cumple sus promesas. Amén. Luego de esto también le dio paz así en el territorio donde él estaba. Tuvo paz con un rey llamado Abimelech, porque había diferencias entre los siervos de Abimelech y los siervos de Abraham por las tierras, por los pozos de agua. Y allí el Señor le trajo que ellos tuvieran paz y que pudieran hacer pacto y pudieran estar en la tierra tranquilos. Cuando dice la palabra después de estas cosas, tiene que ver con esto que había sucedido. Pero según esta palabra, después de ese tiempo de quietud, de enseñanza, de respuesta, de fortalecimiento de su fe, porque la fe de Abraham fue fortalecida al ver el obrar de Dios. Cuando nosotros vemos el obrar de Dios a favor de nuestras vidas, nuestra fe es fortalecida, porque mi hermano, uno no debe perder el aprendizaje que tiene cada acontecimiento en nuestra vida. Todo lo que ocurre en nuestra vida, ya sea cuando pasamos la lucha, esperamos la respuesta de Dios, pasamos la prueba y vemos el milagro de Dios sobre nuestra vida,
esa experiencia debe dejar en nosotros un aprendizaje, un crecimiento en nuestra fe. Por eso el creyente, a través de sus experiencias, de su caminar, va edificando y fortaleciendo su fe. Todo lo que ocurrió en tu vida debe dejar una semilla de fe, de aprendizaje, de crecimiento para tu propia vida y para también poder ministrar y enseñar a otros, para poder testificar a otros de lo que aprendiste del Señor. Cuando dice entonces después de estas cosas, es que la fe de Abraham había sido fortalecida. Pero después de la fe, diga conmigo, después de la fe vino la prueba. Amén. ¿Cuántos sabían que la fe es probada? Viene la prueba para confirmar que nosotros a través de lo que vivimos anteriormente realmente aprendimos. Porque la vida cristiana es una vida que se va construyendo. Por eso es que decía anteriormente, el creyente debe aprender de cada experiencia, de cada momento. No hagas que lo que ocurre en tu vida no te deje nada. Debemos hacer que todo lo que ocurre en nuestra vida deje en nosotros una cuota de madurez, de crecimiento, de espiritualidad, de fe. Porque después viene la prueba, significa que se va a probar aquello que aprendimos. Amén. Se va a probar aquello que aprendimos. Vino la prueba. Pero según la palabra, Santiago, por ejemplo, dice que la prueba produce paciencia. Y no solamente produce paciencia, también produce fe. También produce en nosotros madurez. Decía un escritor cristiano que los mejores salmos escritos por David fueron escritos. La mejor inspiración de su corazón surgió en los momentos de prueba. Amén. La fe siempre produce siempre produce un fruto a nuestro favor, aunque no nos gusta, ¿no? Pasar por la prueba, pero siempre la prueba produce fruto a nuestro favor, porque nunca en la prueba estamos desamparados. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro en una oportunidad: Pedro, vas a ser zarandeado. ¿Conocen esa palabra? Van a ser zarandeados. ¿Cuántos de los que están aquí están medio zarandeados? Ahí uno levantó el pie también. Pero el Señor le dijo: no temas, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Amén. Ninguna prueba en nuestra vida cristiana estamos solos ni desamparados, sino está bajo el cuidado y la autoridad del Señor. Así que quiero que levantes tu mano y que sepas esto, que si estás pasando por una prueba, no estás solo, sino el Señor está rogando ahora a la diestra del Padre para que tu fe no falte. No te quedaste solo, aunque estás en una prueba, aunque estás en un desierto, no estás solo, sino el Señor te está ayudando, acompañando y guardando. Amén. Quiero explicarte algo también con respecto a la prueba. Abraham era un hombre tremendamente importante en la historia y en el propósito de Dios. Si usted es un lector de la palabra, va a ver que Abraham tiene un lugar muy importante en la historia y en el propósito de Dios. De hecho, se cumple plenamente la promesa que fue dada a él en Jesucristo. O sea que él es el padre de la fe, principio de aquella gran promesa de Dios de darnos un redentor, un salvador. O sea que Abraham, repito esto, tenía un lugar importante en la historia y en el propósito. Entonces, para que algo mayor le fuera encomendado, necesitaba ser probado. ¿Se entiende esto? Para que algo mayor le fuera encomendado, necesitaba ser probado. Te lo digo de manera sencilla como para ilustrártelo. Vos querés hacer algún tipo de arreglo en tu casa. Y ya veo que le cambian las caras porque a muchos no les va bien, ¿viste? Cuando traes a alguien a trabajar a tu casa, ¿no? Especialmente si sos detallista.
Si vos no tenés mucha referencia, por ejemplo, de un albañil o un pintor, yo te aconsejaría, y creo que si tenemos cierto entendimiento, lo haríamos de esta manera. Digamos, mira, píntame ese cuadradito, ¿viste? Píntame ese cuadradito, ¿no? Entonces si vos ves que hace así, que te pinta, hasta la planta te pinta, ¿viste? ¿No? Entonces, está bien, Dios te bendiga, ¿viste? Le das como la platita por ese cuadradito, pero ni loco le vas a hacer pintar esa habitación o eso que tanto querés o cuidás. Lo mismo, ¿viste? Con la pared. Bueno, mira, revocame, ¿viste? Ese parchecito que está, eso que está roto, bueno, revocámelo. Y ves, ¿viste? Como que tiene un lomo que parece una tortuga que sale ahí del arreglo ese que te hace, ¿no? Si no. Entonces, lo primero que se hace es probar para después dar algo mayor. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, les enseñó que el principio es ser fiel en lo poco. En lo poco somos probados para después poder recibir más, ¿sí? Entonces Abraham iba a recibir mucho más de parte de Dios, pero para eso debía ser probado, Es así. Y mi hermano, la prueba sobre nuestra vida está conforme al propósito. ¿Sabe? Yo entiendo esto, que Dios a todos siempre nos quiere dar más. Lo digo de nuevo, yo creo que Dios a todos nos quiere dar más. Pero quizás te meten en una prueba y quiero aclarar esto. Esto que Dios le pidió a Abraham, dame tu hijo en sacrificio, en holocausto, quédate tranquilo que no se lo va a pedir más a nadie. Tranquilo, Yo no te voy a pedir nada de todo esto, porque era bastante duro esto, Lo tenía que sacrificar, porque el holocausto no era solamente matar la víctima que se ofrecía, sino quemarla, ¿sí? Allí en el altar. Tranquilo. A ninguno Dios le va a pedir eso. A nadie más a Dios le va a pedir eso. ¿Sí? Así que tranquilo. Pero seguramente va a haber pruebas que van a probar aquello que está en nosotros para que después Dios pueda encomendarnos algo más. Y sabes, algunos, por ejemplo, no pasan la prueba de que el hermano fulano no te saludó. Y Dios te pone en esa prueba de que el hermano fulano no te saludó y te ofendes. Entonces, ¿será que Dios podrá encomendarte, por ejemplo, un ministerio de la palabra, el evangelismo, el consolidar a otros? Si esa pequeña prueba no la sobrellevas. Hay muchísima gente fuera de las iglesias que alguna vez estuvieron dentro de las iglesias y vos le preguntás, ¿y por qué te fuiste? Y porque el hermano tal no me saludó, y porque estuve enfermo y no me visitaron, y porque me pasó esto, y porque un montón de cosas que fueron pequeñas pruebas, porque Dios los estaba probando. Y quiero que recibas esta palabra. Dios nos prueba, mis hermanos, porque el deseo de Dios es darnos cosas mayores. Pero uno tiene que aprender de verdad a ser fiel y a estar sostenido en el Señor en la prueba. El día martes, yo creo tuvimos un precioso culto de oración. Y un sentir claro que el Señor puso en nuestro corazón. Yo se lo compartí a la iglesia y mayoría coincidíamos. Que las 2 últimas semanas del 2016 fueron unas tremendas sacudidas espirituales y de prueba. ¿Sí? Capaz que me pasó a mí nada más eso. No sé. Pero hay algunos bárbaros. Bien. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero eso es lo que yo sentí espiritualmente y el Señor me puso a orar. ¿Sí? Pruebas. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos cosas mayores. Dios quiere darnos cosas. Y a veces no lo entendemos. Pero yo te lo digo claro ahora. Dios quiere darte cosas mayores. Por eso es necesario que seamos probados para que pasemos la prueba y podamos ser aprobados para que Dios pueda darnos cosas mayores. Amén. Amén. Aleluya. Dice esta palabra
que Dios le dijo, toma ahora, volvemos a la lectura, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Yo estoy seguro, no que madrugó, sino que no pudo dormir. ¿Sí? Solamente estaba esperando que amanezca para cumplir la palabra que el Señor le había dado. Y especialmente para que haya luz para poder realizar su viaje, la luz del sol, ¿no? Pero yo creo que no durmió. ¿Y qué lucha? ¿Qué lucha? Que, vuelvo a repetir, difícil de compararnos nosotros con esta experiencia. Difícil. Pero mi hermano, todos tenemos más o menos diferentes luchas relacionadas con nuestra obediencia a Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer, ni nunca Dios nos va a pedir algo para lo que no nos haya preparado primero. Amén. Gloria a Jesús. Dice, se levantó de mañana y enalbardó su asno, que es un detalle menor en la lectura. Es curioso porque Abraham tenía muchos siervos y ya él era bastante grandecito y podía decirle a alguno de los siervos, haceme esto, pero es un detalle. Pero viste que cuando vos lees la palabra con detalle, también los detalles te enseñan. Lo hizo él mismo, porque a él fue el mandamiento. Y quiero explicarte esto, quiero que me prestes atención, por favor. Obediencia no es algo que se puede delegar. Ni la obediencia de un hermano sirve para otro hermano, ni la obediencia de los padres sirve para los hijos. Puede que por medio de la obediencia de los padres alcance la bendición de Dios sobre tus hijos, pero la obediencia, el compromiso con Dios, la respuesta a Dios siempre es algo muy personal. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos con los que se relaciona, ¿sí? Y cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros somos los que tenemos que obedecer. Y aquí es Abraham el que él mismo dice, pone la montura en su asno, eso significa, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Dice la palabra que hicieron 3 días de camino. Hay que caminar así, Viste que ya el Espíritu Santo nos habló mucho con respecto a esto. Pase lo que pase, uno tiene que seguir caminando. Amén. Pase lo que pase, uno tiene que seguir caminando. Y quiero explicarte esto brevemente. La palabra no da detalles de cómo se sentía Abraham. No da detalles de cómo se sentía. Nos dice se sentía triste, conflictuado, afligido, entristecido. No dice nada de sus emociones. ¿Sabes por qué? Porque uno debe entender que hay ciertos momentos en nuestra vida donde se demanda de nosotros determinada madurez, donde uno tiene que aprender a obedecer al Señor más allá de lo que siente. En la palabra no hay detalle de sentimiento, sí hay detalle de obediencia. Y quiero decirte esto, ojalá
se aplique plenamente esta palabra. Este 2017 debe ser un año donde aprendamos a caminar en el Señor, no basados en sentimientos. No se puede vivir ni sostener una vida cristiana siendo almático, siendo una persona que siempre se comporta de acuerdo a lo que siente. Sí, muchos quedan detenidos por los sentimientos, mis hermanos. Y no que no sentimos, pero yo puedo asegurarte que por la gracia del Señor sobre nuestra vida, Dios nos ha dado autoridad aún sobre aquello que sentimos. Y quizás te lo digo y entendés esto porque muchas veces lo experimentaste. Muchas veces te pusiste a orar sin tener ganas de orar, pero cuando te pusiste a orar, experimentaste la gracia y el consuelo del Señor sobre tu vida y recibiste nuevas fuerzas. O sea, no hiciste lo que hiciste por sentir, sino lo hiciste por obediencia. Muchos de los que están aquí hoy congregados no están aquí porque tenían unas ganas tremendas de venir. Puede que algunos, y gloria a Dios y los bendigo, sí, pero puede que algunos lucharon mucho hoy para venir, pero es una bendición el que hayas entendido este principio, que no podemos movernos en nuestra vida cristiana basados en el sentir, aún estando cansados, mis hermanos. Hay muchas cosas en las que uno debe aprender a superar con la gracia del Señor. Yo puedo decirte que aún muchas veces viniendo cansados experimentamos como el Señor trajo descanso y refrigerio sobre nuestros cuerpos, nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque nos determinamos caminar en el Señor, no basados en sentimientos. 2017, decí conmigo, 2017. No puede ser un año donde nuestro caminar sea basado en el sentimiento, sino debe estar basado en la obediencia y en el compromiso al Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén. Menos mal que lo tengo a Hernán, que siempre me hace punta con el aplauso. En los momentos difíciles de la prédica, él me hace punta ahí con el aplauso. Muy bien. Dice Abraham, en esos 3 días de camino llegó a determinado lugar y se detuvo y dejó allí a sus siervos aparte y dijo esto tan contundente que también es testimonio. Escuche, esto lo decíamos, creo que el culto del jueves pasado, de que inevitablemente en todo lo que nosotros hacemos y decimos a partir de que compartimos de que somos hijos de Dios, siempre va a haber gente que vea y que escuche lo que nosotros decimos. No sé si te diste cuenta, antes quizá nadie prestaba atención a lo que hacías, pero ahora que sos cristiano, están todos mirándote. Todos, todos, prestos a ver qué haces y qué decís. Y Abraham firmemente dijo, a ver, ¿cómo dijo Abraham? Iremos, adoraremos y volveremos. No dijo iré o iremos, adoraremos y volveré, sino dijo y volveremos. Esa fue una declaración de confianza, de fe, de seguridad. Pero escuche, no lo dijo solamente, sino que lo hizo. Decí conmigo, no lo dijo solamente, sino lo hizo. Amén. Porque el testimonio de aquellos que amamos y servimos al Señor no está solamente en lo que decimos. Porque para decir solamente hace falta cierta habilidad para decir. Es decir y es hacer aquello que decimos. Y cuando decimos y hacemos, estamos realmente obedeciendo al Señor. Amén.
Dice esta palabra, seguimos leyendo, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y esto también, por eso les decía que nunca jamás a nadie Dios le va a pedir esto, porque esta era una señal profética del sacrificio de Cristo. Así como Isaac llevó la leña, Jesús llevó la cruz a la cruz del Calvario. Amén. Dice, y en su mano el fuego, probablemente una antorcha, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué detalle este de que también llevó el cuchillo. Porque con el cuchillo tenía que cortarle el cuello mira, llegamos al monte, me olvidé el cuchillo justo. Porque viste que cuando hay que obedecer, hermano, hay que fijarse en todos los detalles. No es hacer algo solamente, sino hacerlo conforme a lo que Dios nos dice. ¿Sí? Hace algunos días atrás, contaba a algunos hermanos, una hermana que tengo de contacto en Facebook me pone, ya hace tiempo, pastor, esté orando porque yo soy sola con mis 3 hijos, yo quiero poner un emprendimiento de hacer un kiosco, almacén, vender algunas cosas, sí, y quiero que Dios me prospere. Bueno, después publicó ahí en el Facebook, gracias al pastor Jerónimo y todo eso, bueno, que oró y las palabras y el aliento y todo eso, ya puse kiosco. Entonces, yo por privado le mandé un mensajito y dije, hermana, usted es una hija de Dios y si va a poner un negocio, no venda cigarrillos ni bebidas alcohólicas. Porque si usted quiere dar testimonio de Cristo, ¿cómo va a decir, tenés que dejar el alcohol si usted mismo lo vende, ¿no? ¿Viste que hay claro, porque hay ciertas cosas que son buenas y agradables en cuando ves la bendición de Dios, pero cuando se trata de obedecer, bueno, me cortó el rostro. A ver, claro, porque obediencia tiene que ver con hacer todo lo que Dios dice que hay que hacer. Y está la bendición de Dios, pero debe haber obediencia en aquello que esperamos del Señor. Amén. Dice, seguimos leyendo la palabra. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, miró, porque Isaac estaba familiarizado con esto. Su padre era un adorador que de tanto en tanto tenía altares en su tierra y de tanto en tanto ofrecía holocaustos al Señor. Claro, le dijo, carga la leña, vamos a ofrecer holocausto allí al monte donde Dios nos dijo. Iban subiendo y en algún momento Isaac miraba, pero a ver, ¿dónde están los corderitos, los cabritos? ¿Dónde está para ofrecer? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Preguntó Isaac. Y respondió Abraham. Ay, a mí me hubiera temblado la voz. Difícil. Pero respondió con fe. Diga conmigo, respondió con fe. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Seguían caminando juntos. Dios se proveerá. Tantos momentos y seguramente en este 2017 y en nuestro caminar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque, hermanos, obedecer a la voluntad del Señor a veces te va a traer ciertas pérdidas, te va a traer ciertos inconvenientes, ciertas dificultades. Hay gente que se va a levantar y uno pregunta, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo? Dios
proveerá. Dios es el proveedor. Amén. Dios es nuestro proveedor. Aleluya. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dicen algunos comentaristas que Isaac se ofreció voluntariamente. Se contradice con el texto, porque si lo tuvo que atar, es porque hubo ahí alguna peleita, algún forcejeo. ¿Sí? Si no, no era necesario. A un animal sí lo podía atar, porque el animal no se iba a quedar quieto. Pero a Isaac le decía: mira, Isaac, yo preparé esta camita, viste, con ramas, que después la voy a prender fuego. Después de degollarte la voy a prender fuego y te voy a quemar. Así que por favor, acostate. No. Mano, una crisis. Lo tuvo que atar. Eso es lo que yo creo. Y creo lo que dice la palabra, ¿verdad? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Acá hay un detalle que no se puede pasar por alto. Hermano, en el momento de la mayor crisis, en el momento más difícil, en el momento de la prueba, el oído espiritual de Abraham estaba afinado para escuchar la voz del Señor. Por eso, cuánto que necesitamos nosotros crecer espiritualmente. Quizás no nos depositaron el sueldo, ya estamos turbados completamente, ya no podemos oír, ya no sé si Dios existe. En la peor crisis, el oído. Se ríe, hay una hermana, parece que le está pasando eso, que no le depositaron el sueldo todavía. Y tengo uno por ahí de ejemplos y ¡pum! Justo le pegó a alguien en la cabeza. Amén. Tenía el oído afinado para escuchar la voz del Señor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios y porque por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vuelvo a decirte, esta era una señal profética, pero escuche, no es Isaac la imagen de Cristo, no. Isaac, al contrario, es el testimonio de nosotros que fuimos perdonados. La imagen, el símbolo, la señal de Jesucristo es el cordero que es provisto para librar a Abraham de la muerte. Amén. Pero quiero explicarte esto muy importante de esta palabra. Abraham primero tenía una palabra del Señor y obedeció a la palabra que Dios le había dado de acuerdo a cómo Dios se le había dado. Pero cuando Abraham va a hacer lo que Dios le manda hacer, cambia la orden. Diga conmigo: cambia la orden. Viene otra palabra del Señor y dijo: ya no es necesario, ya conocí tu corazón, no lo hagas. Y de aquí se desprende una enseñanza muy importante. Mi hermano, hay que caminar en una revelación renovada del Señor.
Lo que Dios te dijo en algún momento no necesariamente significa que Dios te lo esté diciendo para este momento. Y ahora ya estamos en 2017 y todos juntos tenemos que buscar al Señor de tal manera que Él nos dé una palabra para este 2017. La palabra del 2016 fue la palabra que nos rigió hasta cierto punto del monte. Amén. El problema es cuando a veces nosotros nos quedamos estructurados en ciertas cosas que aprendimos, y no me refiero a la palabra porque la palabra permanece para siempre, sino a la palabra rema de Dios para ese momento de tu vida. Nosotros debemos buscar la guianza del Señor para este momento de nuestra vida, que Dios nos dé la palabra para este momento. ¿Qué es lo que el Señor quiere para este momento? Lo que te dijo antes y es absolutamente válido, pero necesitamos para este año una palabra renovada del Señor para nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, Señor. Busquemos del Señor sabiduría y revelación para este 2017. Aleluya. Él oyó la voz del Señor. Y quiero leerte ya para terminar. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que puede leerse como Jehová Shireh, o el Señor es mi proveedor. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham no le puso al monte el monte de la prueba, no le puso el monte de la aflicción, no le puso el monte de la aflicción, sino le puso el monte de la provisión. ¿Sabes qué dice la palabra? Que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Y nosotros creemos que en este 2017 vamos a experimentar el caminar en la provisión del Señor. Pero la respuesta de Dios viene también sobre la base de nuestra obediencia y de nuestra disposición de oír la voz del Señor. Dios no te faltará, así como no faltó en 2016, no faltó su mano, su ayuda. En este 2017 recibimos esta palabra del Señor. Vamos a caminar en la provisión del Señor. Y cuando digo provisión, no me refiero solamente a lo económico, sino me refiero a la respuesta al llamado del Señor sobre nuestras vidas. En este 2017, quizás ya 2016, Dios te estaba llamando a servir, Dios te estaba llamando a una mayor consagración, Dios te estaba llamando a orden. Y quizás la pregunta es: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que preguntaba Isaac? ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está la provisión? ¿Cómo se puede hacer esto si no está la provisión? Y dijo Abraham: Dios proveerá, el Señor proveerá. Decimos para este 2017, hay cosas que Dios te va a pedir, hay cosas que Dios te va a demandar, hay pasos de obediencia y de madurez que Dios va a demandar de tu vida, hay pasos de compromiso que tenés que dar en la voluntad del Señor. Pero no tengas temor en todo lo que Dios te pida. Dios va a acompañar con sus recursos, con su provisión y con su bendición. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Quiero invitarte a estar de pie. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Gloria a Jesús.
a los probados, reciban esta palabra. Dios tiene algo mayor. Aleluya. La prueba siempre está íntimamente relacionada con el propósito. Siempre. Si Dios te está aprobando, es para encomendarte algo mayor. Vence las pruebas menores que en algún momento te detuvieron. Vence las pruebas menores. No caminemos ya en base a sentimientos, aunque los tenemos, aunque sentimos, aunque lloramos, aunque nos entristecemos. El salmista decía que el que siembra, mientras va sembrando, muchas veces la semilla se mezcla con lágrimas. Pero también dice que para eso hay recompensa. Que llega el tiempo oportuno de Dios. Y que el que sembró con lágrimas puede recoger con gozo, con alegría. Aleluya. Terebeshi minicámanasa. No tengas temor de dar pasos de obediencia. Nunca Dios te va a pedir algo para lo que no te haya preparado primero. Recuerda, Dios es tu proveedor y Él suplirá de fuerzas. Aleluya. De todo recurso. Porque muchos de los que estamos aquí podemos decir que nuestro poder seguir adelante, nuestras victorias, no tienen que ver con nuestras fuerzas. No tienen que ver con la fortaleza de nuestro ánimo. Tiene que ver con la experiencia y la revelación que tuvimos de aquel que es el proveedor, el que provee gracia, fuerzas, paz, consuelo. Aleluya. Del Dios que te levanta. Del Dios que da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Del Dios que sostuvo a Abraham en su caminar. Aleluya. Él es el mismo. Él es el proveedor. Él es Jehová Jireh. Revesini mi cara basá. Sabes que Abraham guardó un principio que Jesús enseñó mucho tiempo después. El principio de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán suplidas, provistas, añadidas por el Señor. Aleluya.
Gloria a Jesús. Reveshini mi cara basene beca. Aleluya. Animate por la fe en este 2017 a caminar en otra dimensión de obediencia, de compromiso, de entrega, de consagración, de renuncia. Pero quizá te da temor. Muchas veces el temor te detuvo. El temor a no poder, el temor a no cumplir, el temor a no tener las fuerzas. Pero hoy el Señor se revela a través de su palabra como el Dios de los imposibles, como el Dios que suple oportunamente cuando parece que no hay más salida. Pero Dios no podrá honrar nuestra incredulidad. Dios no podrá honrar nuestra tibieza. Solamente Él podrá honrar nuestra obediencia, nuestro compromiso, nuestra entrega. Aleluya. Porque el Señor honra, dice la palabra, a aquellos que le honran. Sí, Señor. Señor, te bendiga, te fortalezca en todo. Iglesia del Señor, podamos levantarnos. La ayuda y la gracia del Señor. 2017 sea un año de obediencia, de entrega, de compromiso con Dios. Sí, Señor Jesús.